A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. El doctor Alberto Quintanilla, es congresista de la República, a quien le agradecemos siempre la amabilidad con nuestra estación. Don Alberto, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy amable. Buenas tardes, señor José Hernández, y un saludo a todos los amables televidentes de RCR. ¿Cómo está analizando el momento político? Se anuncia una paralización para el próximo 19 de julio. Hay quienes autodenominan esto como la tercera toma de Lima. ¿Cómo está observando desde el sur, particularmente desde Puno, esta situación? Bueno, yo observo que esta situación se va a dar, la llamada marcha hacia Lima, otros le dicen la toma de Lima, que ya han rectificado los organizadores en una última reunión en Lima, y va a ser bastante fuerte, ¿no? Por lo menos 1, 2 días o 3 días. Lo que sí no creo que sea una movilización que dure varios días o varias semanas, como fue la que se produjo entre los meses de enero y febrero de este año. Bueno, la demanda principal es la lucha contra la discriminación, para que realmente las autoridades y también los sectores más favorecidos de nuestra sociedad entiendan que los sectores menos favorecidos son tan igual de peruanos como ellos y todos debemos tratarnos en igualdad de condiciones. También creo yo que una demanda es una real descentralización para que las autoridades, sean alcaldes o gobernadores, no tengan que ir a Lima a tramitar los permisos para ejecutar los presupuestos aprobados por el Congreso de la República para todo el país. ¿Y cómo observa usted en Puno de manera puntual? ¿Se están plegando los gremios, se están plegando instituciones a esta paralización? Mire, hay varios gremios y varios sectores que se han ido plegando, pero yo veo, digamos, a diferencia de lo que ocurrió los primeros meses de este año, es que se están preparando una lucha y una movilización más a largo plazo. No esperan que esto se resuelva en una semana, en pocos días. Entonces, porque la lucha contra la discriminación que se ve en el país es una lucha que va a ser necesariamente larga, porque no solo incluye decisiones políticas de los gobernantes, sino también refleja actitudes y comportamientos sociales de los políticos y de la ciudadanía en general. Es una lucha un poco más larga. Dentro de la plataforma que algunos ya argumentan, don Alberto, está el adelanto de elecciones. Hay otros que señalan la necesidad, ¿no?, también de nuevamente que el Congreso, ¿no?, el cierre del Congreso, ¿no? ¿Esto se ajusta realmente al momento o cree usted que esto ya ha perdido peso? Mire, yo creo que las demandas que se levantaron en el mes de enero, que eran 4 básicamente: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y una nueva constitución, la gente está entendiendo que esto va a tener un mayor tiempo de maduración y de solución, que no va a ser en corto plazo. Porque a su vez tenemos un país que está bastante debilitado. Las organizaciones políticos sociales, tanto de izquierda, de centro como de derecha, están sumamente debilitadas y son agrupaciones en gran parte, sobre todo las conservadoras de derecha, membretes o membresías para postular a un cargo público, y no son agrupaciones democráticas que discutan cómo resolver los problemas que se dan en el país, ¿no? Se ha perdido un poco la naturaleza de las organizaciones y esta debilidad hace que estas contradicciones tengan un tiempo más en hallar a resolverse, ¿no? Y no se van a resolver en 1 o 2 días. La marcha del 19 de julio va a ser bastante fuerte, 1 o 2 días a nivel nacional, creo yo, y sobre todo en el sur. De ahí van a entrar, digamos, a una etapa que hasta la fecha no hay, que tiene que haber una etapa de negociación y diálogo para encontrar soluciones a los problemas. Usted acaba de señalar algo bastante interesante, ¿no? La fragmentación que hay en todas las agrupaciones políticas, ¿no?, en todos los espectros, ¿no?, izquierda, centro y la propia derecha, ¿no?
¿Eso qué significa, don Alberto? Que en las actuales circunstancias no se pueda vertebrar movimientos sólidos de izquierda, de centro, ni tampoco la derecha. Miren, yo creo que estamos viviendo una realidad. En 1992, el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, buscó desestructurar y debilitar el Estado para saquearlo, cosa que ocurrió, ¿no? Porque eso es que explica que el gobierno de Alberto Fujimori entre 1990 y el 2000 sea considerado uno de los más corruptos de la historia en el mundo. Se considera por los observadores de lucha contra la corrupción el séptimo más corrupto del siglo pasado en todo el mundo. En esta oportunidad creo yo, digamos, que también se está produciendo una nueva desestructuración del Estado. Se está rompiendo el equilibrio de poderes, la mutua fiscalización. El Congreso pretende, ya está sometiendo al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y luego también a los organismos electorales. Creo que en esta oportunidad, a diferencia de la de 1992, el objetivo es evitar que los sectores populares sigan intentando llegar a ser gobierno vía los procesos electorales, que llevó en forma progresiva primero a elegir en 1990 a Alberto Fujimori, luego eligieron a Alejandro Toledo Manrique, a Ollanta a Pedro Pablo Kuczynski y finalmente eligieron a Pedro Castillo. Pero en todas esas experiencias de participación política no han logrado el cambio que se requiere. Y la derecha ahora está tomando las previsiones para aplastar eso, ¿no? Estamos en un momento de ir a una confrontación, porque no solo es que la movilización viene de abajo, sino también los preparativos políticos vienen de arriba, ¿no? Y de arriba quieren aplastar al movimiento de los de abajo para quedarse buen tiempo y aplastar cualquier posibilidad de cambio en el país. Es una situación bastante peligrosa. Ahora, la desarticulación de los organismos políticos, sociales, colectivos, etcétera, etcétera, se debe a que hay una constitución que prioriza lo individual a lo colectivo, ¿no? Nunca se ha exigido a los partidos que cumplan sus estatutos, que lleven sus congresos y eventos rurales para tomar decisiones, sino se ha preferido reconocer a propietarios, entre comillas, de las agrupaciones políticas y que las han convertido en meras membresías para postular. Hay que modificar realmente desde abajo toda la situación de nuestra organización política y social para democratizar realmente el país, que es lo que queremos. Ahora, cuando uno empieza a darle una lectura a las últimas encuestas de opinión pública, naturalmente no quedan dudas que hay un descrédito de parte del Ejecutivo, la aceptación a la gestión de la presidenta Dina Boluarte en realidad es mínima, hay una desaprobación muy alta, sin precedentes en la vida política en el país, lo propio ocurre con el Congreso, ¿no? Pero tenemos algo que usted también ha puntualizado hace unos instantes, ¿no? Y ha situado como ejemplo de corrupción el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y eso no se puede ocultar, naturalmente, ¿no? Pero lo más inmediato, ya nos vamos a la otra vereda, un personaje que llegó con las banderas de la izquierda, como Pedro Castillo, también inmerso en los temas de corrupción. ¿Cuánto afecta a la corrupción para la mirada de la población, ¿no? Porque cada vez estamos viendo cómo hemos estado envueltos gobierno tras gobierno en casos de corrupción, ¿no? ¿Esto también impide que la gente ya no confíe en las colectividades políticas? Mire, es cierto, la desarticulación de los mecanismos con los cuales el Estado combatía la corrupción con la división de poderes, alternancia, mutua fiscalización, fue quebrada en 1992 y con eso se saqueó el país, pero también es la misma constitución y el mismo modelo político-social el que impera hasta la fecha y que permite, digamos, que desde el gobierno se pueda caer y se caiga en acciones de corrupción. Le pongo un ejemplo, mire. En las licitaciones públicas, antes las licitaciones eran un concurso con el cual ganaba el que ofrecía el más bajo precio, pero debía ser acompañado esto con los estudios definitivos para hacer la obra determinada.
En la actualidad no ocurre eso, simplemente uno gana y los estudios definitivos se concluyen por el mismo que ha ganado y se va elevando cada vez vía las adendas el monto de la licitación. Y una cosa que debía cobrar como la interoceánica, la carretera interoceánica, 920 millones de dólares, terminó costando 4.500 millones de dólares. Entonces, esa multiplicación es la que está vigente y permite la corrupción. Eso fue lo que encontró el gobierno de Pedro Castillo y como hay un dicho, en arca abierta el justo peca, cayó lamentablemente en hechos de corrupción. Pero señalemos que el origen del problema viene de mucho más atrás y que eso nos explica que actualmente tengamos casi todos los expresidentes con problemas judiciales, excepto Valentín Paniagua, que falleció, y excepto el señor Francisco Sagasti, que fue un presidente de un periodo corto complementario. El resto está involucrado de una u otra forma en acciones de corrupción. Pero también es el comportamiento de las personas, ¿no? De los funcionarios, ¿no? Porque... Miren, en política hay que basarse también en la conducta personal, pero más que eso hay que crear un sistema en el cual el más ladrón no pueda robar así quisiera y tenga la intención de hacerlo. Y el más ladrón que quiere no pueda robar, y el que más inocente o el probo no se vea tentado a robar. Y eso se crea con mecanismos mutuos de fiscalización, cosa que ya se quebró en el país hace buen tiempo. El Poder Judicial en los últimos 30 años nunca ha tenido la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y ahora se está quebrando y se está convirtiendo, por ejemplo, al Ministerio Público en un brazo político de los poderes que están en el poder en el país. Y eso camina a la corrupción inevitablemente. Deberíamos ir a un sistema de restablecer la fiscalización y los mutuos controles para evitarlo, y modificar los mecanismos de contratación del Estado, de la obra pública con el sector privado, para que sean realmente más blindados a la corrupción y no se vean tentados a corromperse. Quería volver al tema de la paralización del próximo 19, ¿no? ¿Cómo evitar las acciones de violencia? O sea, creo que el derecho de la protesta, el derecho a plantear demandas está en la Constitución y además es un derecho ciudadano. Pero hay que evitar también justamente estas acciones de violencia que se puedan generar en ambos lados, ¿eh? Entonces, ¿cómo evitarlo? Mire, yo creo que la forma de evitar la violencia es mediante el diálogo y buscar realmente, digamos, evitar las infiltraciones. En los sucesos que han habido en el mes de enero y en Juliaca y en el mes de diciembre en Ayacucho y también en Apurímac, han habido gente infiltrada, y ha habido gente infiltrada que la población identificaba, por un lado, a unos que se decían que eran del grupo Terna, ¿no? Que eran provocadores efectivamente vinculados a objetivos derechistas. Y también había provocadores de los sectores radicales o que se dicen herederos o sucesores de algún movimiento, del movimiento terrorista de Sendero Luminoso. La población felizmente los aisló finalmente, y creo que la población, si se le permite organizarse, va a aislar y va a no permitir que se penetre. Pero eso también significa que el gobierno debería respetar las organizaciones, ¿no? O sea, el gobierno lo que está haciendo es buscar a los que van a movilizarse, los está persiguiendo. ¿Acaso hay una invitación a un diálogo franco y sincero? ¿Acaso el gobierno está abriendo las puertas para que se puedan exponer las posiciones y debatirlas? Lo que el gobierno está preparando es toda una maquinaria para reprimir, y la violencia trae más violencia. Una forma de la represión siempre es violencia, y lo que está haciendo el gobierno es buscar mecanismos de represión, no está buscando mecanismos de diálogo. ¿A quién ha invitado el gobierno para dialogar? Ha llevado a unos cuantos alcaldes para decir la figura que los está recibiendo, pero no hay una mesa de diálogo, no hay una instancia de debate en el cual se estén discutiendo los problemas. El Congreso hace rato dejó de ser ese escenario que debía serlo. En el Congreso no están debatiendo el problema del país, no están debatiendo las demandas, porque unos creen, la mayoría del Congreso, que es orientación conservadora,
que los movilizados son terroristas, terrucos, etcétera, etcétera. O sea, eso no es diálogo. Diálogo es decir, yo te recibo, plantea, y no te voy a perseguir por lo que plantees. Te garantizo que vamos a dialogar franca y sinceramente. Y eso no hay. Muy bien, don Alberto, como siempre, es un gusto haber conversado con usted. Vamos a seguir siguiendo de cerca, ¿no? Los hechos previos al 19 de julio, ¿no? Y vamos a estar conversando, como siempre lo hemos hecho con usted a través de RCR. Gracias, le agradezco la gentileza. Un saludo a todos los ciudadanos televidentes. Confiemos en que va a ser una jornada pacífica, cívica y sin violencia. Sí, Confiemos. esperemos que lleguemos a una jornada donde sea pacífica, ¿no? Hay derecho a las demandas, eso sí, a las protestas, pero todo se haga dentro de los cauces de la normalidad. El país ya no quiere más violencia, ciertamente. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.